Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Sebastián Fredes, soy kinesiólogo, especialista en fisiatría respiratoria crítica de SATI y director actual del capítulo de kinesiología intensivista, y trabajo en el Sanatorio Mitre y en el Hospital Churruca. Bueno, antes que nada, gracias por la convocatoria por parte del Colegio de Kinesiólogos de la provincia, y vamos a hacer este encuentro dividido en dos partes principales, una, como dice ahí el título, interfase paciente-ventilador, y por otro lado, seteo básico del ventilador mecánico en el paciente con COVID. Bueno, para comenzar, nosotros llamamos interfase paciente-ventilador a la conexión física, ¿sí? A la conexión real, física y manipulable que existe entre un paciente que está en el respirador mecánico con el ventilador, justamente, ¿sí? Incluye todos los elementos de conexión, ¿sí? De todos los elementos que conectan, ¿sí? el paciente en forma física con el equipo, y cuando hablamos de manipular las interfaces, no solo decimos de conectarlo, sino evaluar el funcionamiento, ¿sí? El funcionamiento que tiene correcto, ¿sí? De cada uno de los componentes, que ahora los vamos a ir repasando, el correcto funcionamiento, porque es fundamental que estén, bien posicionados físicamente entre el paciente y el respirador, y que cumplan con su función en forma correcta. Cualquier desperfecto o mal funcionamiento de cada uno de estos elementos va a afectar en forma rápida y con un peso muy importante la entrega de aire, ¿sí? De aire fresco, rico en oxígeno, hacia el paciente, y va a dificultar la eliminación de aire por parte del paciente, esto es la expiración, que es rica en CO2 por parte del mismo, ¿sí? O sea que tenemos que estar muy atentos al correcto funcionamiento. Nosotros podemos hacer un seteo y un abordaje con el respirador en forma óptima, pero si las interfaces no están funcionando en forma adecuada, el patrón de entrega de aire hacia el paciente no va a ser el adecuado, y eso se va a traducir, en un intercambio gaseoso que no es el ideal, y segundo, puede traer complicaciones al paciente, ¿sí? Complicaciones que puedan hacer que no sean los resultados del paciente, no sean los adecuados. Para verlo acá en la foto, interfase, dijimos entonces, todo lo que une el paciente que está en el respirador, justamente que está en la cama con asistencia ventilatoria mecánica, con el respirador propiamente dicho. Esto incluye el tubo endotraqueal, ¿sí? Que es la vía aérea artificial, el sistema cerrado de aspiración, el sistema de humidificación que tenga el paciente, el circuito paciente-ventilador, que son las dos ramas, inspiratoria y expiratoria, el sistema de filtrado del aire que tengamos, el filtro bacteriano viral, y en este caso no está puesto, pero el sistema de aerosol terapia, que después vamos a charlar un poquito también, ¿sí? Todo eso conecta para que el aire que sale del respirador por la rama inspiratoria, rico en oxígeno, le llegue al paciente, y cuando el paciente expire a través de la rama expiratoria, ¿sí? Eso lo permite hacer sin ningún tipo de interferencia, ¿sí? Así que, habiendo hecho esta introducción, vamos a pasar a detallar cada una de estas partes. Bien, como dijimos, la primera interfaz y una de las más importantes es el tubo endotraqueal. Cuando nosotros decimos ventilar en forma invasiva al paciente, la vía aérea natural es tutorizada y reemplazada por la vía aérea artificial, ¿sí? Y la vía aérea artificial, el gol estándar que se utiliza de inicio en la terapia intensiva, es el tubo endotraqueal. Un tubo endotraqueal justamente lo que hace es permitir la ventilación a presión positiva, sellando, ¿sí? A través del tapón que tiene el tapón de neumotaponamiento, justamente, que tiene el tubo en su extremo distal, ¿sí? Permite sellar la vía aérea y que la presión positiva que ingresa en la vía aérea, ¿sí? Se mantenga dentro del sistema respiratorio durante toda la fase respiratoria.
¿sí? El tubo está compuesto es un cilindro que tiene un largo determinado y un diámetro externo que lo van a encontrar en la parte proximal, ¿sí? Van a encontrar cuál es el diámetro externo, eso le da nombre al tubo endotraqueal, ¿sí? Habitualmente 7,5, 8 para un paciente femenino y 8, 8,5 para un paciente masculino. Eso lo van a encontrar en la parte proximal y es lo que da el nombre al tubo, ¿sí? Ese tubo tiene un diámetro externo, como dijimos, que es lo que le da el nombre, un conector proximal, ¿sí? Que es lo que conecta con el circuito del respirador o cualquier otro elemento que vamos a ver ahora. Tiene un largo determinado con un radio de curvatura, no vamos a entrar en detalle, pero tiene un largo determinado, ¿sí? Que la profundidad de inserción en el paciente, ¿sí? Esto, ustedes piensen que el extremo distal tiene que quedar a 4 o 5 centímetros de la carina, que es la bifurcación de la tráquea. Entonces, eso, en la mayoría de los pacientes, colocando a 22, 24 centímetros de un tubo que tiene aproximadamente 30 centímetros de largo, quedamos con el extremo distal, ¿sí? A la altura de carina, ¿sí? Ese balón de neumotaponamiento tiene que estar inflado entre 20 y 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Para poner un valor 30 centímetros de agua, no mucho más de eso, ¿sí? Eso va a hacer que, como dijimos, selle la vía aérea y evite el filtrado de las secreciones, ¿sí? Y la saliva que cae de la vía aérea superior, ¿sí? El otro componente es el extremo distal, ¿sí? Que como ven acá está cortado en bisel, en diagonal, y tiene un orificio lateral, ¿sí? Que eso evita complicaciones si se tapa la luz principal del tubo. Eso no se los dije, el balón de neumotaponamiento, para poder controlar el inflado, ¿sí? Tanto la presión como la cantidad de aire que tiene, ¿sí? Tiene un testigo que va metido dentro de la luz del tubo, ¿sí? Y que nos permite, colocando un manovacuómetro acá, ¿sí? Ser inflado con aire, esto se infla con aire, y mantener esa presión, ¿sí? Si no tenemos para medir la presión, bueno, uno tiene que ponerle la menor cantidad de aire que evite, ¿sí? que el aire salga en forma audible por la vía aérea superior, ¿sí? Bien, entonces, resumiendo, tubo endotraqueal, vía aérea artificial. Un tubo, un cilindro, ¿sí? De 30 centímetros con un diámetro externo, que es lo que me marca el valor, 8 para los hombres, 7,5 para las mujeres, un conector proximal de 22 milímetros de diámetro externo, que es conector universal. El largo ya lo dijimos, 30 centímetros, se coloca a 22 a 24 centímetros y la comprobación de la colocación es justamente con la radiografía de tórax de frente. Este tubo tiene una luz radiopaca que se ve en la radiografía de frente y el extremo distal debe estar a 4 o 5 centímetros de carina, ¿sí? Bien, en todo el circuito paciente-ventilador, en la interfaz, lo que le sigue es el sistema de aspiración, ¿sí? Los pacientes en ventilación mecánica es habitual, ¿sí? Y uno de los motivos por los que se lo ventila es para el manejo de las secreciones. En los pacientes con COVID, para evitar justamente la aerosolización y la salida de aire al ambiente y proteger a los trabajadores de la salud, se recomienda, ¿sí? Es altamente recomendado, los sistemas de aspiración cerrada, ¿sí? Esto va proximal, tiene un extremo proximal que se conecta al tubo endotraqueal, que conecta en forma directa, y un puerto lateral, que es donde se conecta el circuito paciente-ventilador, ¿sí? Por acá se conecta el circuito, ¿sí? La rama NI, que después vamos a ver, ¿sí? La rama NI se conecta ahí, rama inspiratoria, rama expiratoria, rama inspiratoria y rama expiratoria, y esto está conectado, este conector proximal, a un catéter de aspiración, una K32, ¿sí? En general, que también está numerada para evaluar la profundidad de la aspiración, ¿sí? Y está protegido, ¿sí? Por un nylon, ¿sí? Una vaina, que hace que todo este circuito esté cerrado. El aire entra por el circuito, ¿sí? Entra el paciente, sale y vuelve al circuito. Si nosotros evaluamos que el paciente, por la auscultación, por las curvas del respirador o por la palpación del tórax, consideramos que tiene secreciones, sin desconectar al paciente y sin interrumpir la ventilación mecánica, esta sonda puede progresarse
aspirar la secreción, esto se conecta a presión negativa, obviamente en el extremo distal, el sistema de aspiración de pared, o el sistema de aspiración que tengamos. Esto se introduce la sonda en la vía aérea artificial y en la tráquea del paciente, y se retira aspirando, ¿sí? ¿Cuándo se debe cambiar esto? Cuando vemos que la vaina justamente que protege la sonda para que este sistema sea cerrado está defectuosa, ¿sí? Tiene soluciones de continuidad, y eso debe ser cambiado. A veces puede ser que se infle, ¿sí? Y eso quiere decir que el aire está saliendo para este sector, ¿sí? Para este sector, y eso no tiene que ocurrir. El aire tiene que moverse en esta dirección, ¿sí? Si el aire sale por esta parte, está saliendo al exterior, y eso tiene que ser evitado, ¿sí? Hay de diferentes diámetros, 14 French o 16 French, eso en general, esos dos diámetros de la sonda de aspiración andan bien para los tubos que dijimos que son los habituales. Siguiendo en la línea del sistema paciente-respirador, lo que tenemos que considerar es humidificar el aire que le entra al paciente. Como ustedes saben, de fisiología respiratoria, nosotros, ventilando en forma espontánea, tenemos un sistema de humidificador, un sistema de humidificación natural, que es nuestra nariz y la vía aérea superior, que es muy eficiente, ¿sí? Nosotros tomamos aire del ambiente, frío y seco, y al pasar por la nariz y por la vía aérea superior, ese aire frío y seco de la atmósfera se calienta y se humidifica. Cuando nosotros expiramos aire que viene del alvéolo y de la vía aérea distal, caliente y humidificado, ¿sí? Justamente es la vía aérea superior, la nariz, la que absorbe calor y humedad de ese aire expirado. Lo guarda, ¿sí? Queda contenido en la vía aérea superior, y ese calor y esa humedad es la que es entregada al aire seco y frío de la próxima inspiración, ¿sí? Esa es la función de la nariz, ¿sí? Cuando nosotros conectamos a un paciente a un respirador, estamos bypaseando la vía aérea superior, ¿sí? Directamente lo hacemos a través de la boca, con un tubo endotraqueal que llega a la tráquea, entonces todo el sistema de humidificación natural se pierde. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, si el aire entra frío y seco, va a hacer que las secreciones se solidifiquen, ¿sí? pierdan las características que tienen que tener, y eso genere tapones, ¿sí? Y lesione el epitelio, ¿sí? Y eso va a hacer que el paciente le vaya peor. El gol estándar en ventilación mecánica es entregar el aire calentado y humidificado. ¿Cuánto? Bueno, que tenga una temperatura mínimo de 34 grados y que tenga una humedad para esa temperatura, una humedad relativa del 100%, y que tenga una cantidad de agua suficiente que se puede medir, que son mínimo 44 miligramos de agua por litro de aire, ¿sí? No hace falta que lo midan, ni mucho menos, pero lo tenemos que tener en cuenta. Uno cuando va y mira a un paciente o la interfaz paciente-ventilador tiene que considerar cuál es el sistema de humidificación. Hay dos tipos principales, uno es el pasivo. El pasivo funciona al igual que nuestra nariz, ¿sí? Acá tenemos el circuito, rama inspiratoria y rama inspiratoria, ¿sí? Que va hacia el paciente, y rama expiratoria que vuelve del paciente. Y este es el tubo endotraqueal, ya lo vimos, ¿sí? Entre el tubo endotraqueal y el circuito tenemos que colocar la nariz, o sea que tenemos que pensar que tiene que ser un sistema que esté recibiendo aire bidireccionalmente. ¿Cómo va a funcionar esto? Durante la expiración, cuando el paciente expira, este sistema, ¿sí? Estos humidificadores pasivos, ¿sí? Lo que van a hacer es retener calor y humedad del aire expirado, ¿sí? El aire sale por la rama expiratoria, y cuando vuelve a entrar del respirador aire frío y seco, ese calor y humedad que quedó guardado en estos dispositivos que justamente contienen aire y calor de la respiración, de la expiración previa, es entregado en la siguiente inspiración, como vemos acá en la derecha, y al paciente le llega aire caliente y rico en agua, ¿sí? Entonces, son sistemas que se ponen posterior a la rama NI del respirador, del circuito, ¿sí? Entre el circuito y el tubo endotraqueal. En general, si la marca es más o menos buena, es
son sistemas que funcionan bien, ¿sí? Eso cumple la función. ¿Cómo podemos evaluar que está cumpliendo la función? Yo lo que tengo que detectar a la inspección visual, que tengo gotas de vapor de agua, ¿sí? Gotas de condensación, ¿sí? En la parte mojada, si se quiere. Esto va a tener una parte seca y una parte húmeda, ¿sí? Húmeda o caliente, ¿sí? Entonces, si yo de este lado, a medida que el aire pasa, que se calentó y se humidificó en el sistema, va perdiendo calor y humedad porque lo va entregando a los tejidos, a medida que pierde temperatura, empieza a ceder agua, pierde capacidad de incorporar agua o de sostenerla, y va haciendo que condense en el tubo endotraqueal y en la parte proximal, ¿sí? Yo si veo gotitas de agua en la parte proximal, me aseguro que el aire le está entrando caliente y humidificado, ¿sí? Esto igual lo podemos charlar después en el encuentro. El otro sistema de humidificación, si no lo hacemos en forma pasiva, es el activo. El activo, ¿sí? Como su nombre lo dice, tiene un sistema de calentado, ¿sí? Del aire en la rama inspiratoria. Estos calentadores que ya seguramente lo conocen, ¿sí? Por un sistema passover, acá la rama inspiratoria, ¿sí? Ingresa el aire frío y seco del respirador, pasa por acá en contacto con agua que está caliente, ¿sí? Y continúa hacia el paciente. Por el otro lado viene la rama expiratoria, ¿sí? Y acá tenemos la rama in, ¿sí? Entonces, rama inspiratoria, un sistema de calentado y humidificado por passover en general, ¿sí? Y le llega al paciente primero calentado, y al calentarse tiene la capacidad de absorber agua, y eso le llega al paciente y el paciente expira, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que es lo mismo. Esto, al ser un sistema de calentado, cuando tiene contacto en su pasaje por el circuito con el aire frío del ambiente, condensa, ¿sí? Y condensa de agua. Por lo tanto, en la rama expiratoria, ¿sí? Al paciente al expirar, eso va generando que se genere condensación, y tenemos que montar, tanto en la rama inspiratoria como en la rama expiratoria, trampitas de agua, ¿sí? Para evitar que se acumulen. Y eso hay que tener mucho cuidado para manipular, ¿sí? Manipular eso, porque vamos a tener que estar abriendo el circuito. Por lo tanto, ¿sí? Pensar en abrir en el circuito en el contexto de COVID hay que evitarlo, ¿sí? Estos no son los sistemas de elección, ¿sí? Para estos pacientes. El sistema de elección son los humidificadores pasivos, ¿sí? Bien, estos pacientes en general no requieren aerosoles, ¿sí? Vamos a ver ahora por la patología. No es una patología que genere broncoespasmo, y en general no es el gol estándar ponerle broncodilatadores a un paciente en ventilación mecánica, salvo que tenga antecedentes de ser un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva, asmático o cualquier otra condición que a priori le aumente las resistencias en el circuito, y consideramos que puede beneficiarse de aerosolterapia, ¿sí? Si ese es el caso, debemos agregar, para que el paciente reciba aerosolterapia, sistemas de aerocámara, que son las recomendadas para estos pacientes, ¿sí? ¿Dónde se debe colocar la aerocámara para que tenga función? Como la aerocámara, como saben, es un sistema plegable en general. Hay algunas que son rígidas, pero en ventilación mecánica se recomiendan las plegables para evitar que quede aire que no genere intercambio en esa zona, ¿sí? ¿Dónde se debe colocar? Idealmente uno debería colocar la aerocámara en la rama inspiratoria, que es hacia donde va el aire hacia el paciente. El problema es que si nosotros colocamos la aerocámara en la rama inspiratoria y tenemos un sistema de humidificación pasivo, como es el recomendable, ¿sí? Si yo lo coloco en la aerocámara en la rama inspiratoria, todo el aerosol que yo genero, ¿sí? En el PAF va a quedar impactado en el HME, ¿sí? Con lo cual, lo ideal de colocar la aerocámara en ese sector se contrapone con tener un sistema de humidificación pasiva. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dos opciones. Colocar la aerocámara por delante, ¿sí? Por delante del HME, como está colocada acá cerrada, a la derecha y a la izquierda abierta. Entonces, circuito paciente-ventilador con la rama NI, rama inspiratoria y rama expiratoria, HME, aerocámara,
sistema de humidificación cerrado, tubo endotraqueal. ¿Sí? Como vemos en estos dos ejemplos. Esto con la aerocámara abierta para la realización del PAF, luego de realizarlo, queda cerrada. ¿Sí? La otra opción, que no en todos los lugares contamos, si colocamos la aerocámara en la rama inspiratoria y adosamos un sistema HME, ¿sí? Un humidificador pasivo, ¿sí? que tiene la función de bypass, ¿sí? Bypassear el HME, tiene un sistema de giro donde hace que el aire inspirado y expirado pase por el HME o lo bypassee. Entonces yo eso lo anulo, el sistema queda abierto y puedo hacer el PAF sin que impacte el HME y lo vuelvo a colocar en función humidificación cuando dejo de hacerlo. ¿Sí? Eso es lo ideal para la humidificación pasiva. La otra opción es que yo tenga humidificación activa, que no era lo que estaba recomendado, pero puede ser en algún lugar que lo tengan. Entonces directamente, luego de la rama NI del circuito de ventilador, puedo colocar la aerocámara, ¿sí? En línea, o colocarla directamente en la rama inspiratoria, que sería lo ideal. ¿Sí? Esto, si quieren, después lo podemos charlar, la configuración bien de estos sistemas en el encuentro. Por último, de las cuestiones básicas de la interfaz paciente-ventilador, y muy en boga en estos tiempos con estos pacientes, es que tenemos que utilizar sí o sí filtro bacteriano viral en el circuito. ¿Sí? Esto va a proteger a nosotros, a los trabajadores de la salud. ¿Sí? Nos tenemos que asegurar sí o sí que el aire que sale desde el paciente y sale al ambiente esté filtrado en algún lugar de su recorrido. ¿Sí? Y como esto es tan importante, vamos a detenernos un poquito en esto. Si nosotros utilizamos, como vimos recién, la recomendación es utilizar humidificación pasiva, esto es HME, ¿sí? Hay algunos sistemas, unos HME, que se le agrega la palabra F, la letra F al final, ¿sí? Esto quiere decir que además de la humidificación pasiva, ¿sí? Tienen incorporado un filtro en su interior. Entonces nosotros, teniendo los sistemas que son HME con una F al final, ¿sí? Y colocado previo a la I, como dice acá, vamos a asegurarnos que el aire inspirado que viene del paciente, frío y seco, pase por acá, se caliente y se humidifique, y cuando el paciente expire, ¿sí? Aire justamente expirado, potencialmente con gérmenes, ¿sí? Al pasar por este sistema quede filtrado y al salir al exterior ya haya pasado por un sistema de filtrado. ¿Sí? Y con esto estamos protegidos. Tengo humidificación y tengo filtrado en un solo elemento. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo HME solamente, ¿sí? Sistemas de humidificación, como vimos recién, solamente que no tengan filtrado? Yo en alguna parte del circuito tengo que agregarle un filtro. ¿Sí? Y eso lo debo hacer sí o sí en la rama expiratoria. ¿Sí? Entonces, el paciente inspira, calienta, humidifica este sistema, y al expirar, si no tengo filtro puesto acá, pasa por un filtro que está puesto en la rama expiratoria. Sí o sí tengo que tener un filtro en la rama expiratoria. ¿Sí? Y es recomendable agregar un filtro en la rama inspiratoria, al igual que en la anterior, como yo les había dicho acá, ¿sí? Es recomendable muchas veces agregar un filtro en la rama inspiratoria. ¿Sí? Pero asegurándome tener un filtro en la rama expiratoria, sí o sí me aseguro que el aire expirado por parte del paciente esté filtrado. ¿Sí? En la rama inspiratoria y previo a la salida del expiratorio. En caso de no contar con HMF, yo me aseguro que con un HME puesto acá y un filtro en la rama expiratoria, sí o sí esté filtrado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Hay algunos respiradores, ¿sí? Que además de la conexión directa de la rama inspiratoria y expiratoria, tienen un filtro bacteriano viral propio. ¿Sí? Son los respiradores de Puritan Bennett, por ejemplo, de Avea, tienen un filtro incorporado interno. ¿Sí? Entonces eso
me evita a mí tener que agregarle un filtro expiratorio. En general le ponemos uno en la rama inspiratoria también, ¿sí? ¿Cuándo se deben cambiar tanto los filtros como los HME? La verdad que no está muy claro, ¿sí? La recomendación ahora es hacerlo cada 48 horas los filtros, ¿sí? Pensando en protegernos un poco más. Hay algunos reportes de hasta hace una semana, lo mismo que los HME, uno lo que debe evaluar es el funcionamiento, ¿sí? Cómo humidifica. Si eso lo está haciendo bien, no hace falta cambiarlo, a menos que cualquiera de los dos sistemas estén contaminados e impactados en forma macroscópica. Si tienen secreciones y demás, uno debe eso, ahí los debe cambiar. Bien, y como dijimos, no está recomendado, ¿sí? Pero puede ser que lo encuentren, utilizar humidificación activa. ¿Sí? Si coloco humidificador activo, tengo que sí o sí colocar filtro en la rama expiratoria. ¿Sí? Y en la rama inspiratoria, como dijimos, también hoy por hoy está recomendado. ¿Sí? ¿Cuál es el cuidado que hay que tener con esto? Como dijimos, estos sistemas, interfaz siempre está cargado con agua porque condensa, ¿sí? Por la diferencia de humedad dentro del circuito y el ambiente, y eso predispone a que los filtros se impacten y se llenen de agua, y eso genera aumento de presiones en el sistema y problemáticas y aumento de la resistencia justamente para la eliminación del aire expirado. ¿Sí? Así que tenemos que estar constantemente controlando que esos filtros no se impacten y no se llenen de agua. Bien, luego de haber hecho esta introducción para lo que es interfaz paciente-ventilador, vamos a hablar del abordaje ventilatorio. ¿Sí? El paciente con neumonía bilateral y secundaria a COVID, en general los pacientes que terminan el respirador terminan diagnosticados y alcanzando los criterios de distrés respiratorio, ¿sí? Esto que habitualmente ahora está tan en boga, son cuadros donde hay una anoxia, ¿sí? que afecta a los pulmones en forma bilateral, pero tiene que ser una anoxia reciente, digo, para definir a un paciente con distrés respiratorio tenemos que pensar en que lo que lo lleva a esta patología es un cuadro de conocido, identificable, de más o menos una semana, ¿sí? De empeoramiento de síntomas. Y es lo que vemos, ¿sí? Son pacientes que empezaron hace poco tiempo con alteraciones, justamente infección del tracto respiratorio, alteraciones de intercambio gaseoso, y ya tenemos identificado cuál es el germen. Eso va a generar un infiltrado en la radiografía de tórax de frente o en la tomografía, ¿sí? Hay una respuesta inflamatoria con inundación primero del intersticio y luego del alvéolo con un componente inflamatorio, y eso va a generar los pulmones blancos, ¿sí? Por ocupación alveolar e intersticial por la respuesta inflamatoria. Esos infiltrados bilaterales no tienen que ser ni derrame pleural, ni atelectasia, ni colapso, sino que sean infiltrados, como dijimos, de origen intersticial o alveolar. ¿Sí? El edema tiene que ser causado, como dijimos, de causa infecciosa, ¿sí? No por falla cardíaca o edema de origen cardiogénico, sino que es un edema de origen inflamatorio. ¿Sí? Y eso, la consecuencia, además de la alteración mecánica que le va a generar el paciente con dificultad respiratoria, es trastorno en la oxigenación. ¿Sí? Como saben, en el pulmón se genera intercambio gaseoso, ¿sí? Y cuando el pulmón y ahí la membrana alveolo-capilar es incapaz de generar un buen intercambio gaseoso, y eso lo podemos cuantificar con lo que ya conocen como la PAFI, ¿sí? La relación que hay entre la presión de oxígeno que ponemos dentro del alvéolo en relación a la fracción inspirada, ¿sí? Si eso no pasa a la arteria y la presión de oxígeno a nivel arterial que medimos con gases en sangre es baja en relación a la fracción inspirada, uno que pensaría, si yo tomo un aire con mayor cantidad de oxígeno, rico en oxígeno, aumenta la presión alveolar de oxígeno y eso va a hacer que aumente la presión la presión arterial de oxígeno. Si eso no sucede porque el alvéolo está colapsado o está ocupado, ¿sí? Eso va a generar que no llegue el oxígeno a la arteria, ¿sí? Y eso va a hacer que disminuya.
la relación entre presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada la podemos cuantificar como PAFI, ¿sí? Y normalmente uno esperaría que cualquiera de nosotros tenga arriba de 400, ¿sí? O por lo menos arriba de 300. Cuando eso se mantiene entre 200 y 300, tenemos un distrés con todas las otras características leve. Cuando lo tenemos entre 100 y 200 tenemos un distrés moderado. Cuando tenemos menos de 100 de PAFI, ¿sí? Tenemos un distrés severo, ¿sí? Obviamente, mayor severa sea la alteración en la oxigenación, probablemente peor sea también el componente mecánico, y eso lo lleva a un paciente con menos de 200 de PAFI en general a requerir ventilación mecánica, ¿sí? Cuando nosotros no podemos obtener con oxígeno suplementario al paciente, en general, y tiene aumento del trabajo respiratorio y tiene indicación, tenemos que iniciar ventilación invasiva. Y en la radiografía de tórax, o en la tomografía, como vemos acá, vamos a encontrar un pulmón justamente, como dijimos, blanco, ¿sí? Como vemos ahí a la derecha, un pulmón blanco ocupado, ¿sí? Zonas intermedias, zonas que están colapsadas y ocupadas, y un pulmón más anterior y superior que tiende a la normalidad, ¿sí? Y ahí, cuando instauramos ventilación mecánica en este pulmón que es tan heterogéneo, a diferencia de un pulmón sano que tiende a ser más homogéneo, se ponen de manifiesto las alteraciones tanto del intercambio gaseoso como el riesgo de instaurar ventilación mecánica, presión positiva, en un pulmón tan enfermo y tan heterogéneo. ¿Cuáles son esos riesgos de generar bilio o injuria inducida por la ventilación mecánica, que es por lo que tenemos que proteger con el respirador al paciente? Digo, si la ventilación mecánica en sí no generara daño, nada, no estaríamos en este instante donde le pondríamos el respirador a cualquier paciente que tenga indicación, y si la ventilación en sí no generara daño, no sería tan importante ser cuidadoso con la misma, ¿sí? Entonces, esto surge de estas tres zonas principales. Tenemos una zona superior, ¿sí? Que está expuesta a recibir, por estar en la parte superior y tener menos presión sobreimpuesta, a recibir la mayor cantidad de aire y generar lesiones, ¿sí? Tanto por mucho volumen o por mucha presión. Como las zonas basales están tendientes al colapso y están ocupadas, eso no va a recibir mucha cantidad de aire y el aire va a predisponerse hacia la zona superior, y nos queda la zona intermedia, que son las zonas que tienden a abrirse durante la inspiración y a cerrarse durante la expiración, ¿sí? Y acá tenemos que tratar de tener algún componente de la ventilación mecánica que las mantenga abiertas. ¿Por qué? Porque en esta zona no va a haber intercambio gaseoso, ¿sí? Acá se va a dar lo que tenemos como Jun, ¿sí? Zonas que no están ventiladas y sí están perfundidas, y acá zonas que están muy ventiladas para la poca perfusión que tiene, y tenemos efecto BQ, ¿sí? Efecto espacio muerto. Y nos quedan estas zonas intermedias que tratamos de mantener lo más dentro del rango más normal, la relación ventilación-perfusión. ¿Qué estrategias tenemos para esto? Bueno, para evitar justamente el volutrauma y el barotrauma, utilizar bajo volúmenes corrientes con el respirador y limitar la presión de fin de inspiración, ¿sí? Al final de la inspiración es donde más presión va a generar el sistema y lo tenemos que evitar, ¿sí? Para eso vamos a usar bajo volumen corriente en el respirador, seteado, y presiones de fin de inspiración, la presión plató, que es la presión generada por el volumen, bien bajita. Le vamos a poner algo de PIP a los pacientes, justamente para tratar de un poco de abrir esta zona, y esta zona principalmente intermedia, y que se mantengan abiertas durante la expiración. La PIP es la presión positiva al final de la expiración. Nosotros en ventilación espontánea, cuando expiramos, vamos a presión atmosférica. Los pacientes que están en esta condición, le ponemos presión positiva en la expiración para que no colapse el pulmón durante la expiración y se mantenga abierta, y evitar este atelectauma, que es el cierre y apertura cíclica de estas zonas que se abren en la inspiración con la presión positiva, y si no le ponemos una presión positiva moderada o adecuada durante la expiración, tiende a colapsarse y a alterar el intercambio gaseoso. Y por último, la otra estrategia y cointervención, además del bajo volumen, la limitación de la presión de fin de inspiración y la utilización de presión positiva, es la utilidad del prono, ¿sí? Poner al paciente boca abajo, en decúbito prono, hace que todo esto que les conté recién, de diferentes zonas basales, que son las más perfundidas y menos
menos ventiladas vayan hacia arriba y ahora se ventilen, ¿sí? Cambia el perfil de ventilación, como vamos a ver, y ahora esas zonas que están muy perfundidas reciban más tasa de ventilación por ciclo respiratorio y eso mejora el intercambio gaseoso. Si empiezan a ver pacientes con esta patología, van a encontrar que los infiltrados bilaterales pueden ser de diferentes formas, ¿sí? Pueden tener una distribución más lobar, ¿sí? Y que tengan pacientes que tiendan a colapsarse en forma lobar y tengan un patrón de distribución de los infiltrados y consolidaciones que se den más a nivel lóbulo. Esto es una tomografía, es un corte horizontal, ¿sí? Del tórax, en la parte basal, y esta es la radiografía de frente. Pueden ser que los infiltrados sean más difusos, que comprometan los diferentes cuadrantes de la radiografía de frente, y que tengan un patrón más intersticial, como vemos acá, y sin tanto colapso, y algunos que sean más parchados y que compartan de los dos tipos, ¿sí? Como vemos hacia la derecha. ¿Cómo establecer los parámetros básicos del ventilador? ¿Sí? Básicamente tenemos que pensar en dos cosas. Parámetros que tengan que ver con la ventilación, ¿sí? Y ahí vamos a incluir el volumen corriente y la frecuencia respiratoria para lo que es la manipulación del volumen minuto respiratorio, y otros parámetros que tengan que ver con la oxigenación, que son la PIP y la FIO. ¿Sí? Así es como esquemáticamente lo podemos definir. Lo más importante con un paciente que lo vamos a ventilar en volumen control, ¿sí? Que es el modo por elección, es pensar en el tamaño del pulmón. Como dijimos, tenemos pulmones chiquitos que están muy afectados, y si yo le pongo mucho volumen los puedo romper, ¿sí? Este es un paciente, podemos decirlo. Fíjense la relación que tiene de tamaño de pulmón con la superficie corporal. Si nosotros un paciente que tiene la misma estatura y el mismo género que este, pero tiene un peso mucho mayor, vemos que el tamaño de los pulmones es muy similar, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el tamaño del pulmón y el volumen que debemos generar, en el cambio de volumen por ciclo respiratorio que debemos generar, no es dependiente del peso real, sino de la altura, ¿sí? Y del género, es decir, del peso predicho para esa altura y para ese género que tenga este paciente, ¿sí? Entonces ya tenemos resuelto una parte muy importante. ¿Qué volumen le voy a poner a mi paciente? Bueno, el volumen corriente se debe ajustar al peso corporal ideal o predicho, ¿sí? Para esto hay dos formulitas, una para hombres y una para mujer, que si se fijan, lo único que tienen en cuenta es la altura del paciente, ¿sí? Si yo hago la altura del paciente, menos 152,4, lo multiplico por 0,91, lo multiplico por 0,91 y le sumo 50 en el caso de los hombres y 45,5 en el caso de las mujeres, me va a dar mi cálculo de peso corporal ideal, ¿sí? ¿Cómo tengo que ventilar a mi paciente? Lo ideal es a 6 mililitros por kilo, ¿sí? Eso ha demostrado, eso se considera bajo volumen corriente, y si yo ventilo a mi paciente a 6 mililitros por kilo de peso corporal predicho, ideal, ¿sí? Lo voy a estar poniendo en una situación de protección pulmonar y evitar esa lesión y esas presiones de fin de inspiración como fuimos viendo. Entonces uno podría ya tener en nuestro lugar de trabajo, si vamos a recibir estos pacientes, unas tablitas que ya estén calculadas. Llega el paciente, lo mido, un hombre de 1,60, tiene un peso ideal de casi 57 kilos, a ese paciente le va a tocar 340 mililitros. ¿Sí? Si llega un paciente, hombre de 1,60, pero que en vez de pesar 57 kilos y está en peso ideal, pesa 120 kilos, pero mide lo mismo, le va a tocar el mismo volumen corriente, ¿sí? Bien, ¿qué precauciones tengo que tener? Bueno, como dijimos, yo le pongo 6 mililitros kilo, pero tengo que tener en cuenta algunas cosas, ¿sí? Que esto lo vamos a charlar después en el encuentro, ¿sí? Por más que le ponga 6 mililitros kilo, no tengo que superar nunca los 30 centímetros de agua de presión plató. ¿Qué es la presión plató? La presión de fin de inspiración, la presión que se genera por el volumen corriente. Y no debo superar nunca los 15 de delta de presión. ¿Qué es el delta de presión? La diferencia entre la PIP, ¿sí? La diferencia entre la PIP y la presión plató. Esta es la curvita clásica de presión en función del tiempo de un paciente ventilado, ¿sí? Esta es mi presión plató, ¿sí? Que nunca debe superar los 30 centímetros de agua.
¿sí? Esta es mi PIP, ¿sí? La PIP que yo le seteé, que ahora vamos a charlar un poquito de eso, ¿sí? De cómo considerar esa PIP. Y esta es mi diferencia de presión, que nunca debe ser mi delta P o driving pressure, que ahora está muy en boga, ¿sí? Que nunca debe ser superar los 15 centímetros de agua, ¿sí? Entonces, le pongo 6 mililitros kilo, mido la presión plató, ¿sí? La presión de fin de inspiración, que no sea más de 30, y que el delta P, la diferencia entre la PIP y esa presión plató, no sea más de 15. Si esto ocurre, debería bajar el volumen corriente, porque estoy sometiendo a mi paciente a demasiada presión, ¿sí? Y lo puedo lesionar, como vimos ya, cómo y por qué, ¿sí? El otro tema importante es ver qué PIP le ponemos al paciente. Uno, ¿por qué le pone PIP? Ya dijimos, para abrir zonas que estén cerradas, ¿sí? Reclutar, generar reclutamiento alveolar, ¿sí? Eso es lo principal, y con eso mejorar el intercambio gaseoso, a expensas de disminuir el Joule, ¿sí? Ese es el efecto benéfico, lo que todos queremos. La realidad es cuando ponemos PIP, presión positiva, y generamos un aumento en la presión media en el sistema respiratorio, afecta tanto al corazón como al pulmón, ¿sí? Porque puede generar efecto negativo con sobredistensión pulmonar, principalmente al final de la inspiración, somete al sistema respiratorio a mucha mayor presión, y generar algún efecto negativo hemodinámico con aumento del espacio muerto. Entonces la respuesta fisiológica a la PIP podría ser el resultado determinante principal de impacto y resultado. ¿Qué es lo que está propuesto? Bueno, básicamente cuando yo ventilo a un paciente como variables de oxigenación, pensar en iniciar con una tabla PIP-FIO que relacione el nivel de PIP con la fracción inspirada, y empezar en niveles medios, ¿sí? Yo tengo 10 de PIP, 50 de FIO. Si mi paciente se corre hacia la izquierda, ¿sí? Y para sostener por arriba de 92 de saturación, ¿sí? O de 60 de PO2, requiere, ¿sí? Requiere más oxígeno, me corro hacia la derecha. Si yo con 50 de FIO no puedo sostenerlo entre 88, esto son las guías, digo, en muchos lugares van a encontrar que en su lugar de trabajo que es 90 el objetivo mínimo de oxigenación. Bueno, si yo con la FIO que tiene seteado en el respirador, en este caso 50, no alcanzo el objetivo de oxigenación, me empiezo a correr hacia la derecha y le tengo que poner, por ejemplo, 0,7 para alcanzar los 90, 92 de saturación. Bueno, ese paciente todavía lo manejo con 10. Si requiere un poco más, ¿sí? El siguiente paso, y no siguen alcanzando el objetivo de oxigenación, ya le pongo 12. Si no alcanza, le pongo 14. Si no, le subo la FIO a 0,8, ¿sí? Y voy subiendo hacia la derecha hasta alcanzar el objetivo de oxigenación. De la misma manera, si el paciente empieza a mejorar y tengo 100% de oxigenación, empiezo a bajar. Si estoy en 0,5, ¿qué hago? Le bajo la PIP, ¿sí? Le bajo la PIP a 8. ¿Sí? El paso siguiente, ¿cuál es? Con PIP de 8 bajo la FIO al 40. El paso siguiente, ¿cuál es? Bajar la PIP a 5, ¿sí? A medida que empieza a mejorar. Y me muevo con esta tabla hacia derecha y hacia izquierda. Esta es la famosa tabla PIP-FIO, ¿sí? ¿Qué precauciones tengo que tener con el seteo de la PIP y la FIO? ¿Sí? Es solo una aproximación inicial. Por más que yo le ponga esta tabla, puede ser que tenga complicaciones sobre distensión, hemodinamia, ¿sí? Y lo que tengo que pensar es si tiene un efecto benéfico. Ahora, si yo estoy en una sala donde no tengo acceso a gente con un manejo adecuado o tengo que resolver una situación en particular, tengo que siempre ponerle algo de PIP, no menos de 5, y entre 5 y 10 en general uno se queda tranquilo que no genera complicaciones mayores, ¿sí? Usar niveles un poco más altos, arriba de 10, 12, bueno, tenemos que asegurarnos de qué efecto puede tener sobre la distensión pulmonar y sobre la hemodinamia, ¿sí? Y eso probablemente tenemos que estar un poco más cancheros en su utilización, ¿sí? Pero siempre tenemos que linkear el uso de PIP con la FIO. Si el paciente requiere mucha FIO, probablemente requiera niveles un poco más altos de oxígeno, ¿sí? Y por último, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Nosotros dijimos que le íbamos a poner bajo volumen corriente, 6 mililitros por kilo, ¿sí? Bueno, el volumen lo vamos a terminar objetivando con un objetivo de protección pulmonar, dijimos, para no lesionar un pulmón que ya está enfermo. El volumen minuto respiratorio, como ustedes saben, ¿sí?
para tener en cuenta cuál es nuestra CO2 arterial, depende justamente del volumen corriente y de qué más, ¿sí? Multiplicado por la frecuencia respiratoria. Si nosotros dejamos un volumen corriente fijo que se ajusta a un objetivo de protección pulmonar, lo que nos queda para manipular la CO2, ¿cuál es? La frecuencia respiratoria. Si yo justamente bajo el volumen corriente para proteger al pulmón y quiero mantener un volumen minuto adecuado, lo único que me queda es aumentar la frecuencia respiratoria. Por eso estos pacientes los vamos a encontrar con volúmenes bajos, 350, 400 mililitros, la regla. Ya si un paciente tiene arriba de 450, 500, 550, 600 mililitros, probablemente no esté protegido, ¿sí? Entonces lo vamos a tener con 350, 400 mililitros, ¿sí? Y sí o sí con frecuencias respiratorias altas. ¿Cuánto es alto? Probablemente arriba de 25, entre 25, 30, 35 de frecuencia respiratoria. Y eso va a hacer que protejamos a ese pulmón. ¿Cuál es la contra de esto? Bueno, el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Va a hacer que el tiempo expiratorio en algunos pacientes comienza a ser insuficiente. Este flujo expiratorio que llega a cero, en algún paciente puede dejar de llegar a cero y generar atrapamiento aéreo, ¿sí? Que el flujo no llegue a cero y aumentar las presiones en el autopip y aumentar las presiones en el sistema, ¿sí? Bien, para ir cerrando, el decúbito prono. Decúbito prono es instaurar todas estas medidas de protección pulmonar con un paciente colocado boca abajo, ¿sí? No es más que eso. El decúbito prono me va a generar algunos efectos benéficos, ¿sí? Va a generar cambios en la ventilación, como dijimos, de este paciente que estaba boca arriba, donde la mayor cantidad de aire, ¿sí? Va hacia la zona ventral y poquito aire a la zona dorsal por efecto de la gravedad. Cuando uno los pone boca abajo, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, ¿sí? Se generan aumento en la ventilación en las zonas dorsales, que son las zonas que reciben mayor cantidad de flujo sanguíneo. Y eso optimiza el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces, en 2 de 3 pacientes vamos a mejorar la oxigenación a expensas de reclutamiento de aire en las zonas dorsales, ¿sí? Eso no va a generar cambio en la perfusión y eso me va a generar disminución del Jun, que es el principal alteración del intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces yo lo pongo al paciente en posición prona, uno de los efectos principales es para mejorarle la oxigenación, ¿sí? ¿Cuánto lo tengo que hacer? Por lo menos 16 horas por día, ¿sí? Entonces yo prono a un paciente a la mañana, tengo que pensar que por lo menos hasta el otro día a la mañana lo vamos a dejar boca abajo, ¿sí? Y el otro efecto importante que tiene, ¿sí? Es que al generar una mejor distribución del volumen corriente, como ya vimos recién, entre zonas, un paciente que está boca arriba, todo el aire tiende a irse hacia la zona ventral, ¿sí? Por la presión sobreimpuesta que tiene el tejido que está edematizado por arriba. Cuando yo pongo un paciente boca abajo, el aire se distribuye en forma mucho más uniforme, ¿sí? Entonces eso hace que las zonas estas que recibían mucho volumen, que tendían a la sobredistensión, ¿sí? Esa sobredistensión disminuya, ¿sí? Disminuya esa zona intermedia de ateletrauma, ¿sí? Y se distribuya mejor la presión, siendo menos injuriante, y eso se traduce en que probablemente mejore la mortalidad, ¿sí? En un grupo de pacientes. Más allá de los parámetros del ventilador, tenemos que evitar las complicaciones, como dijimos, con un buen manejo de la interfaz paciente-ventilador, asegurándonos el correcto dentro de la interfaz. En pacientes con alteración moderada severa del intercambio gaseoso, ¿sí? Evaluado por PAFI, o menor a 150, utilizar decúbito prono y los relajantes musculares, y la implementación de ventilación protectiva, y siempre, siempre, siempre evitar la aerosolización, evitar la apertura del circuito como fuimos viendo. Bueno, muchas gracias. Por último, los quiero invitar a este link, que después en el encuentro, o se lo vamos a hacer llegar, en el canal de YouTube de Sati van a encontrar un montón de videos, ¿sí? Que hemos hecho, justamente videos básicos de manejo del respirador y de las interfaces paciente-ventilador, de prono, ¿sí? Donde estas cuestiones que fuimos viendo se
se detallan un poquito más para gente que habitualmente maneja estos pacientes y para aquellos que no lo hacen en forma habitual. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto.